Emprendimiento, unidad número 1, sesión número 2. Aquí vamos a ver el contenido del proyecto de inversión. En la clase anterior habíamos visto sobre la importancia del proyecto de inversión para un negocio que tengo pensado, por ejemplo, ponerme. Pero ahora, ¿qué es lo que contiene el proyecto de inversión? Tenemos como primer punto el resumen ejecutivo, que como lo dice su palabra, es un breve resumen de todas las conclusiones, los análisis, los resultados que se encontraron dentro del proyecto de inversión. Es decir, este resumen es una parte importante ya que nuestros inversores más se van a fijar en esa parte. Esa es como nuestra carta de presentación. Si el proyecto de inversión es aceptable, pues el resumen debe estar impecable para cualquier inversor pueda interesarse en nuestro proyecto. Lo que hace es no leer todo el proyecto por cuestiones del tiempo, sino el resumen y allí es donde se va a interesar o no en nuestro proyecto. Entonces esa parte es muy importante donde nosotros damos a conocer cuáles fueron los resultados, las conclusiones de nuestro proyecto. La siguiente es descripción del emprendimiento. Aquí vuelta vamos a explicar en qué consiste el emprendimiento, es decir, qué necesidades nosotros vamos a satisfacer, cuáles son los objetivos generales, los objetivos específicos que queremos alcanzar con nuestro emprendimiento. Obviamente, el objetivo, si nosotros hablamos de un emprendimiento económico, pues el objetivo va a ser utilidad de generar fuentes de empleo y todo ello. Entonces, la descripción del emprendimiento es eso. ¿Qué me voy a lanzar? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Algún producto o servicio? ¿Y qué necesidades va a satisfacer? ¿Y qué aceptación va a tener ese proyecto? Siguiente es el plan operacional, es decir, cuál es la estructura que voy a organizar, qué personal voy a tener, cuántas personas van a trabajar conmigo para poder sacar adelante ese proyecto. Es importante también porque si yo no hago un plan operacional correcto, lo que va a pasar es que o voy a desperdiciar dinero o simplemente me va a hacer falta inversión. Aquí uno debe analizar qué es la tecnología, cuál es la tecnología que voy a utilizar, cuál es la inversión que voy a requerir, cuáles van a ser los costos, cuáles van a ser los gastos de mi emprendimiento y para ello necesito yo planificar. Entonces, para eso es el plan operacional. También tenemos un plan comunicacional, es decir, analizar cómo vamos a dar a conocer nuestro producto a los consumidores, cuáles son las estrategias de marketing que vamos a optar, la publicidad, por ejemplo, por qué medio lo vamos a optar. La publicidad va en base a nuestros clientes, las características de nuestros clientes va enfocado a nuestra publicidad. No podemos, por ejemplo, si ofrecemos un servicio que es para personas adultas mayores, poner la publicidad en redes sociales porque muy posiblemente no la van a poder ver, así como también publicidades para jóvenes quizás ponerle un horario en el cual, por ejemplo, ellos no van a verlo en una televisión, por ejemplo, en donde no lo van a ver. Entonces es importante saber planificar cuál es el plan comunicacional y qué estrategias de publicidad y promoción son las que yo necesito para que los usuarios conozcan de mi producto y puedan comprarme. Y eso a su vez, pues, genera utilidad. También tenemos el plan financiero. Esto es muy importante para yo saber cuáles son los costos y los gastos que yo voy a tener dentro de mi proyecto. Además, cuál va a ser el margen de contribución y el punto de equilibrio. Es decir, si yo me lanzo con el negocio, yo debo analizar en base al producto o servicio que yo voy a ofrecer. ¿Cuál va a ser el punto de equilibrio de este negocio? Es decir, supongamos, yo me lanzo un proyecto de vender computadoras, de vender laptops. Si yo en el plan financiero debo analizar cuáles son los gastos que yo voy a tener mensualmente, tanto fijos como variables, y en base a eso saber cuántas computadoras yo debería vender mensualmente para poder solventar esos gastos y si y sobrepaso esa venta mensual significa que voy a tener utilidad. Eso me da a entender entonces de que el punto de equilibrio es muy importante también para saber si es factible el negocio que voy a poner, ya que si el punto de equilibrio es muy alto, simplemente hay que reducir costos, hay que reducir gastos y de ese modo vemos si es factible o no. Y por último, pues la evaluación del proyecto. Es para analizar y ver en la parte, una evaluación objetiva de nuestro proyecto, es decir, neutral, si es que es factible, no es factible, y de ese modo, pues obtener las conclusiones finales de nuestro proyecto.